El estudio de los líquidos en reposo puede ser sumamente interesante dadas las propiedades que ya hemos analizado de manera previa. Sin embargo, cuando hablamos de fluidos que se encuentran en movimiento, podemos percatarnos que también hay características interesantes que podemos estudiar. En este espacio vamos a conocer un poco más acerca de las propiedades de los líquidos que se encuentran en movimiento. Para ello vamos a recordar que si observamos con cuidado, podemos distinguir dos tipos de flujo. Si un líquido se mueve lentamente, las líneas de flujo son paralelas al recipiente y además son en el mismo sentido que el movimiento. A este flujo ya le habíamos denominado de manera previa flujo laminar. En otro caso, podemos considerar que el líquido se mueve rápidamente, entonces las líneas de flujo tienen una forma de rizo. A este flujo le habíamos llamado flujo turbulento. Podemos observar ejemplos de estos flujos en los cauces de los ríos, que pueden presentar un curso tranquilo cuando la velocidad es lenta, o bien en los llamados rápidos, donde la velocidad del cauce del agua es muy alta y evidentemente su movimiento es turbulento. Igualmente, los flujos turbulentos pueden ser observados en la forma en la que el humo o el fuego se mueven. Solo cuando no existen corrientes de aire es posible observar un flujo laminar en el humo del cigarro. Cuando un líquido está en movimiento, presenta cierta fricción con las paredes del recipiente donde se encuentra y también entre las distintas capas del fluido. Este concepto, como bien recuerdan, es la viscosidad. Ahora, por la fricción que presenta un fluido con las paredes del recipiente, la velocidad del flujo es menor en las capas cercanas a las paredes y aumenta de manera gradual hasta alcanzar su máximo en el centro. Entonces, podemos percatarnos que una de las características que es importante determinar es la velocidad del flujo. Es fácil observar que la cantidad de agua que pasa por el cauce de un río o, en su defecto, de una tubería, en un mismo tiempo es independiente de la sección transversal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que pasa la misma cantidad de agua por su parte ancha que por su parte angosta. Se puede establecer pues de manera clara que la cantidad de líquido que pasa en una cierta sección es independiente de la forma, el ancho y la profundidad, así como algunas otras características. Con esto nosotros podemos establecer o podemos imaginar cómo se establece uno de los principios fundamentales dentro de la mecánica de fluidos. A este concepto se le denomina principio o ecuación de continuidad. Otro de los fundamentos de la hidrodinámica parte del supuesto de que los fluidos son ideales, de manera que establecemos un principio similar a los resultados de conservación en la dinámica de los sólidos. Entonces, en la mecánica de fluidos denominamos ecuación de continuidad al principio que mencionábamos ya de manera previa, donde decíamos que sin importar el punto de la sección en la que estuviera fluyendo el líquido, la cantidad de agua que pasa es exactamente la misma. Aquí en la figura identificamos dos puntos. Coloqué P subíndice 1 para indicar que en esa sección hay un área 1 y que la velocidad con la que se desplaza el fluido es V1. Después marcamos un punto P sub 2 donde pueden ustedes darse cuenta que el área se reduce. Esta área está indicada mediante la letra A sub 2
y evidentemente la velocidad con la que viaja el fluido pues tiene que modificarse y se va a denotar en este caso con V2. Ahora, como mencionamos que en cualquiera de estas secciones del conductor el líquido circulante es el mismo, podemos establecer una expresión algebraica. Para ello vamos a auxiliarnos del siguiente análisis. Como ya hemos dicho, en ambas secciones del conductor el gasto es el mismo y se han señalado mediante las letras que previamente ya explicamos. Con esto podemos decir que en ambas secciones el gasto es igual, de manera que podemos escribir algebraicamente que Q1 es igual a Q2. Vale la pena mencionar o recordar que el gasto lo habíamos definido mediante la expresión Q igual al área transversal del conductor por la velocidad a la que se mueve el fluido. De manera que el valor de Q1 sería correspondiente a la expresión área 1 por velocidad 1 y el gasto 2 de manera análoga sería el valor del área 2 multiplicada por la velocidad 2. A esta expresión, una vez que la hemos relacionado de esta manera, la vamos a denominar ecuación de continuidad. Es decir, área 1 por velocidad 1 igual a área 2 por velocidad 2 es a lo que a partir de ahora llamaremos ecuación de continuidad. Una vez que se estableció esta ecuación, podemos notar que dada la relación entre las áreas, también se puede deducir una relación entre las velocidades. Consideremos el punto 1, en donde el área 1 es mayor al área 2. En este caso, lo que podemos concluir es que en la sección 2, la velocidad es mucho mayor que en la sección 1. Pues es momento de aplicar esta ecuación en un caso en el que nosotros podemos identificar valores numéricos y sería el siguiente. Tenemos la situación donde se realiza la conexión de dos mangueras de diferentes diámetros. Partiendo de que la velocidad en una de ellas es de 10 metros por segundo, vamos a determinar la velocidad en la otra manguera. Para esto hemos desglosado nuestro proceso de solución en los siguientes pasos. Lo primero que vamos a hacer es considerar nuevamente la figura con la que habíamos representado la ecuación de continuidad. Una vez que ya identificamos los elementos, debemos determinar el radio de las mangueras, pero con las unidades que corresponden. Aquí se presentan en centímetros,
nosotros vamos a obtener el radio de estas mangueras en metros. Entonces, para ello, lo primero que van a hacer es tomar la medida de cada diámetro y dividirlo entre 2 para obtener el radio de cada manguera. Posteriormente, van a dividir esos resultados entre 100 para poder realizar la conversión a metros. Una vez que tenemos estos dos valores, por separado vamos a calcular el área 1 y el área 2. Considerando que ambas secciones transversales son circulares, vamos a utilizar la fórmula para el área de un círculo, es decir, el área la vamos a calcular multiplicando el valor de pi por el radio que determinamos en el paso 1. Esto se va a hacer con cada uno de los datos de las dos diferentes mangueras. Ya que tengamos estas áreas, las vamos a sustituir en la ecuación de continuidad. Evidentemente debemos tomar en cuenta la velocidad de 10 metros por segundo que nos da como hipótesis también el problema. Una vez que se han sustituido estos datos, lo que vamos a hacer es determinar mediante un despeje la velocidad que nos hace falta. Tomen en cuenta que para realizar este despeje, los elementos que estén multiplicando a la velocidad faltante deberán pasar al otro miembro de la expresión dividiendo. Finalmente, una vez que hayan terminado los cálculos numéricos, cada uno deberá escribir la conclusión correspondiente, de acuerdo a las indicaciones del problema. Sin otra cosa que decir, manos a la obra.